Y fíjate, hay otra cosa bien importante, no debemos de satanizar a la autoridad. Durante toda la vida tenemos esta falsa concepción de que la autoridad es mala y que nos quiere hacer un daño. No, la autoridad no es mala ni nos quiere hacer un daño. La autoridad actúa conforme a la ley y nosotros tenemos que respetar la ley. Hola, te doy la bienvenida a El Foro Legal, la sección de este podcast cuya misión es que aprendas sobre un tema que está presente en todos los aspectos de tu vida y no te has dado cuenta. La ley, desde los negocios y la política hasta la ciencia y la tecnología. Te dediques a lo que te dediques, tú necesitas entender temas legales para tener una vida mejor y tomar mejores decisiones. Mi nombre es José Luis Álvarez y creo firmemente en que hacemos lo que podemos con lo que sabemos y que cuando sabemos mejor, hacemos mejor. Bienvenidos al Foro Legal. Comenzamos. Pues bienvenidos a otro capítulo del Foro. El día de hoy estoy muy contento de tener como invitado a un experto en materia fiscal, además profesor universitario que fue profesor mío universitario de la carrera. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es además maestro en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal por la misma universidad. Del mismo modo es maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización de Ejecutivos AC y es doctor en materia fiscal por la Universidad Autónoma de Durango. Dentro de su experiencia profesional, pues ha estado siempre dedicado al materia de Derecho Administrativo y Fiscal, ha ejercido como abogado litigante en áreas de Derecho Mercantil y Tributario y ha trabajado en diversas dependencias gubernamentales desde el Servicio de Administración Tributaria e incluso fue director jurídico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Además, pues es profesor universitario, como parte de la academia ha dado clases en distintas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y bueno, experto en la asesoría en materia fiscal, tributaria, de impuestos, administrativa para emprendedores, para empresas y para distintos sectores. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Hola a todos. Qué amable de tu invitación a este podcast. Pues la entrada, quisiéramos empezar con el tema de este podcast, que es cuáles son los consejos iniciales, digamos, para un emprendedor que quiere montar su propio negocio y digamos, las principales guías legales o los principales elementos que tiene que conocer para montar un negocio. Digamos, este podcast lo escucha mucha gente que tiene ganas de emprender un nuevo proyecto y generar modelos de negocio, pero muchas de las ocasiones no sabe dónde empezar, cuáles son sus obligaciones en materia legal, administrativa, digamos, solo monta el negocio y a veces empieza a operar y sí, si bien el desarrollo del negocio tiene como prioridad la ejecución, a veces este esquema legal, las cosas que se tienen que cumplir no lo tenemos claro, ¿no? Entonces, vamos a decir que tenemos como ejemplo a un emprendedor, Juan, y él quiere empezar su negocio. ¿Cuáles son las principales cosas que tiene que tener en cuenta y cuáles serían tus primeros consejos? Bueno, lo primero es tener muy definido la línea del negocio a la que voy. Claro, sí. Una vez que ya tengo definido el negocio, pues la siguiente pregunta es ¿qué obligaciones voy a generar con ese negocio? Digo, la idea principal es obviamente generar recursos, proponer una actividad económica que me genere precisamente un crecimiento económico, pero paralelo a ello va a haber la necesidad de cumplir con muchas obligaciones. Una de ellas va a ser pues las de tema fiscal. En el momento que yo realizo una actividad económica, pues la ley me dice que yo deberé de pagar impuestos, ¿sí? De una manera muy sencilla. Claro. En nuestro sistema jurídico se establece la obligación que es autodeterminable. ¿Qué significa? Pues que es una obligación de nosotros como ciudadanos en el momento que realizamos una actividad económica, el darse de alta. Entonces, el primer punto sería darse de alta. Pero al acudir al darse de alta, pues yo tengo que saber, dependiendo del perfil de mi negocio, pues va a existir algo que la ley le llama regímenes fiscales, que son diferentes supuestos de tributación. Entonces, estos supuestos de tributación están divididos por actividades. Entonces, si yo voy a poner una imprenta, un negocio comercial, pues corresponderá a un régimen especial. No va a ser lo mismo que si yo como abogado voy a abrir un despacho o bien si yo voy a hacer una empresa grande, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante porque va a detonar cuánto tendría que pagar de impuestos. Claro. Los regímenes, hay algunos que tienen beneficios, hay algunos que no tienen tantos. Entonces va a ser muy importante definir la actividad principalmente. Yo les diría, bueno, en el caso de un emprendedor, que alguien que va a activar una actividad comercial, que no va a ser exponencialmente grande, podría entrar en un régimen ahorita que está de preferencia, que se llama régimen de corporación fiscal o RIF. Esto es el régimen muy amigable que tiene la intención
de regular actividades económicas comerciales para efecto de estimularlos con un subsidio. Es decir, esta manera de tributar, lo que serían los dos impuestos principales, que es el IVA y renta, los lleva en cuotas y lo va a ir desdoblando en un plazo de 10 años, que quiere decir que al final de los 10 años se acaba el apoyo y ya quedaría yo en un régimen general de ley. Entonces me da tiempo suficiente para que el negocio vaya creciendo y no me pegue tan fuerte el tema de los impuestos, sino que pague un porcentaje que va a ir elevándose en promedio cuando pase el tiempo. Entonces, eso sería, por ejemplo, una buena sugerencia. Sí, para un comercializador. Para un comercializador, exactamente. Y por ejemplo, un emprendedor que quiera prestar sus servicios profesionales, como lo que le llaman ahora freelance. Sabes que soy un diseñador gráfico y ya me salí de la empresa donde estaba y quiero empezar yo a ofrecer mis servicios. Bueno, ahí en el caso de que él forme el despacho de consultoría o nada más esté como agente libre, pues hay varios esquemas. El esquema a lo mejor más cómodo sería un asimilado. ¿Sí? ¿Qué es esto los asimilados? Bueno, las personas que prestan servicios profesionales independientes pueden optar por un régimen de honorarios o bien optar por un régimen de asimilados. ¿Qué le da la ventaja de asimilados? La ventaja de asimilados es que a quien le presta el servicio le retiene el impuesto. En cambio, en el honorario, pues en algunos casos hay retención, pero es menor y tendría que acumular los ingresos y presentar sus declaraciones. Es decir, tendría más obligaciones fiscales y a lo mejor, dependiendo de la proyección que tuviera los servicios, le convendría más estar en el de asimilados que en el de honorarios. De honorarios y asimilados, dirías, la diferencia entonces queda solamente en el tema de la retención al momento de facturar, ¿o hay otras diferencias adicionales? No, hay diferencias adicionales. La diferencia adicional es que si es solamente asimilado, la contabilidad es, podemos decir, más ligera. Uh-huh. Y va a poder deducir menos cosas que si fuera honorarios. Si fuera honorarios, tiene más margen de deducciones, pero debería tener una contabilidad integrada completa como una empresa grande, ¿no? Entonces se vuelve en una situación de valorar para efectos de una proyección. Yo lo que les recomiendo mucho, y nadie lo hace, es que más que ver el régimen fiscal al que debe de pertenecer, que también se haga una pequeña proyección más o menos de un estimado de sus ingresos y de función de los gastos que va a tener para que tengan una idea más o menos clara de cuánto tendrían que pagar de impuestos, porque no hay la cultura de la proyección, hay la cultura de la proyección financiera en cuanto al negocio, ¿no? Cuánto tengo que invertir y cuánto voy a ganar. El modelo de negocio. Pero el tema de cuántos impuestos tengo que pagar y qué tanto puedo decir, porque luego hay una falsa creencia que pensamos que todo es deducible y no es así. Ajá. Sí, entonces eso por un lado. Y entonces teniendo yo una proyección, digo, aunque no va a ser exacta, pero sí me va a dar un aproximado de una idea de decir, bueno, yo sé que del universo de estos 100 pesos, 30 se van a ir de impuestos. Entonces sí es muy bueno tener también paralelo la información. Yo que les recomendaría ver la actividad que voy a desempeñar para ver eso dónde encaja en el tema de los regímenes fiscales y luego ya ver las características de los regímenes para efecto de que de poder tener una proyección y con esta proyección un estimado de mi pago de impuestos. Entonces yo digamos, ya tengo la idea del modelo de negocios, sea que voy a comercializar algo o voy a crear una marca de un producto y lo voy a vender o voy a prestar mis servicios profesionales de manera independiente. El primer paso es cómo voy a tributar y cómo voy a estar bien, digamos, con el servicio de administración tributaria. ¿Qué pasa si se me hace fácil no hacerlo? O sea, ¿qué pasa si empiezo a trabajar el negocio y empiezo a recibir ingresos, pero nunca tuve este cuidado de darme de alta, de hacer mis declaraciones, de tener como este orden adecuado como parte del modelo de negocios y de trabajo como emprendedor, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias puede tener? O sea, ¿qué cosas malas me pueden pasar? Sí, bueno, va a tener una serie de consecuencias distintas. En el tema específicamente fiscal, pues va a ser sujeto de una determinación presuntiva. En materia fiscal hay la obligación, como decíamos hace un rato, de nosotros como ciudadanos de irnos a dar de alta. Entonces, si nosotros no lo hacemos, no va a ser problema de la autoridad. La autoridad va a llegar y decir, aquí tienes una cuenta bancaria, aquí tuviste estos ingresos. Y entonces el problema que vamos a tener es que al no tener la contabilidad, al no tener comprobantes, al no tener los requisitos formales de la contabilidad,
pues el fisco me va a tomar la totalidad de mis ingresos como base del cálculo de impuestos. Ya eso aparte le va a agregar recargos y sanciones administrativas. Una cosa muy importante paralelo a la proyección, José Luis, es que también hay obligaciones formales que no debemos de descuidar. Hay gente que arranca muy bien asesorada en el tema del negocio, se da de alta bien, pero luego por cuestiones económicas cambia su domicilio, cambian los socios, cambia el giro del negocio y no tienen la precaución de hacer los ajustes con el fisco, y esto también les puede generar muchos problemas, sobre todo el tema del cambio de domicilio. Cuando yo ya voy a emprender el negocio, me tengo que dar de alta, generar mi RFC y tendré que tener un domicilio fiscal, y este domicilio fiscal va a ser la fuente de donde van a llegar todos los actos que tienen que ver con el fisco. Entonces ese es el lugar donde va a encontrar. Digo, actualmente está el buzón tributario, que también va a ser una obligación de activar, pero la autoridad sigue conjugando esas notificaciones. Una las hace electrónicas, otras las hace en físico. Pero el problema es que si yo me voy del domicilio fiscal o el que yo manifesté sin presentar el aviso, pues me puede generar hasta un problema penal, porque estaría en un supuesto de defraudación fiscal. Sí, porque está como no localizable, ¿no? Exacto. Tenía un profesor en la maestría, José Alberto Valdés Villarreal, que decía que ser insolvente no es delito, pero estar como no localizado sí. Entonces, quien te recomiende cuando tienes un problema fiscal desaparecer, pues es al contrario, te está metiendo en un problema más grave, ¿no? Exacto. Porque desapareciste, entonces estás como no localizado y se configura incluso un delito. Un delito. Y además que no te vas a enterar. Otra cosa importante es que yo he escuchado en algunas pláticas, en unas charlas donde profesionistas recomiendan, por ejemplo, no reciban nada. Y no es correcto. El no recibir un documento de parte de la autoridad en primera instancia me puede generar una sanción, una multa. Pero además puede generar que la autoridad ya no regrese y haga el procedimiento de notificación por estragos. Claro. Y entonces nunca me voy a enterar. Y entonces se va a correr el procedimiento y entonces me pueden embargar, puedo tener 50 multas, se me va a abrir el plazo de defensa, y entonces cuando ya me entere es demasiado tarde, y esos hay muchos casos. Entonces es importantísimo sí recibir la información de la autoridad, sí enterarse, porque si me entero, para todo va a haber tiempos de atención, que esa es la otra parte interesante. La autoridad no puede ser arbitraria, tiene que respetar la garantía de audiencia de los ciudadanos. Entonces cualquier procedimiento que inicie debe tener un plazo para que tú contestes, para que tú entiendas. Tú puedes pedir una prórroga, tú puedes tener un mecanismo de defensa como es un recurso, un juicio, etcétera. Excelente. Y creo que justo este tipo de cosas que luego las personas llegan a escuchar por parte de ciertos profesionistas que en lugar de ayudarlos los pueden meter incluso en un problema más grave. Claro. Y que justo esa es la razón de ser de este podcast y de todo el contenido que estamos generando, es dar este contenido de valor justo para que pueda serle útil a todas y todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate, hay otra cosa bien importante, no debemos de satanizar a la autoridad. Durante toda la vida tenemos esta falsa concepción de que la autoridad es mala y que nos quiere hacer un daño. No, la autoridad no es mala ni nos quiere hacer un daño. La autoridad actúa conforme a la ley y nosotros tenemos que respetar la ley. Y también tiene mucha información de atención gratuita. De hecho, si ustedes entran a la página del SAT y si gustan ahorita les pasamos el link más adelante. Pero por ejemplo hay un apartado en la página del SAT donde te dice: vas a emprender un negocio, y viene una presentación muy amigable de qué tienes que hacer, cómo te puedes dar de alta, te explica los regímenes fiscales, te dice el tema de la contabilidad, te dice que tienes que tener un domicilio fiscal, y todo eso lo hace en 10 diapositivas. ¿Sí? Entonces ya hay esa conexión de información que antes no se tenía. Antes, hace 20 años, tú tenías que ir a desplazarte a la oficina, pedir que te atendiera un asesor y que el asesor te explicara y demás. Hoy en día pues lo tenemos al alcance de un clic y solamente pues es identificar. Digo, y de una manera muy clara, que esa es la otra parte, porque siempre la parte que tiene los impuestos es que es complicada, que no se entiende, que los profesionistas que se dedican a ellos son muy técnicos, y yo creo que no, creo que se puede hacer todo de manera muy amigable y entendible si usamos el lenguaje adecuado y si lo aterrizamos de manera debida. Entonces hay mucha información de parte también de la autoridad que es orientativa. Hay un teléfono 800, hay un correo electrónico, entonces hay forma de que precisamente se pueda ir clarificando las dudas. Digo, no va a ser lo mismo que estemos en una charla con un profesionista que le digamos: oye, pasa esta situación así, siempre va a ser mejor, ¿no? Pero cuando menos hay un canal de comunicación que me puede ir orientando
o que de ahí puedan surgir inclusive hasta otras dudas nuevas, ¿no? Claro, y es que estos temas ya no deben de verse algo como algo exclusivamente técnico, sino que creo que todos los emprendedores, los profesionistas independientes, incluso los empleados deben tener un piso mínimo de conocimiento para poder comunicarle, incluso aunque tengan la necesidad de un especialista, un contador, un abogado eventualmente, mínimo poderle comunicar o entender el idioma que están hablando, claro. Quizá no al 100%, pero tener un piso mínimo del conocimiento a partir del cual logren entender lo que les están diciendo y entonces digan, bueno, no soy especialista en la materia, pero al menos voy entendiendo. Platicabas ahorita un tema del buzón tributario y creo que hay una serie de mecanismos ahora electrónicos en materia de la autoridad fiscal que justo ahora estamos grabando este episodio en 2020 con el tema del coronavirus han tenido un auge, pero seguramente muchos de los que nos escuchan dirán, bueno, y ya me di de alta y acaban de decir que hay un buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario, no? ¿Qué es el buzón tributario? Claro, el buzón tributario es un mecanismo que tiene la autoridad para comunicarse con el contribuyente. Digamos que es un canal oficial, pero electrónico. No olvidemos, José Luis, que junto con la reforma del buzón, la autoridad también modificó la forma de dirigirnos hacia ella y entonces ya podemos hacer escritos de manera digital o vía electrónica. Entonces este buzón, cuando el contribuyente va y se da de alta, tiene la obligación de dar un número telefónico, un celular, un número fijo y un correo electrónico. El correo electrónico va a ser la vinculación igual que el número telefónico para activar el buzón, ¿sí? Entonces, cuando tú te das de alta, vas a tener tu firma electrónica avanzada, tu fiel, y con esos códigos tú puedes acceder en la página del SAT, tu RFC, tu clave, y entonces entras a tu apartado con tu RFC. Y ahí va a haber un apartado de buzón tributario. Cuando la autoridad te quiera notificar algo de manera electrónica, te va a llegar el documento ahí, pero te va a llegar la notificación del aviso al correo electrónico que tú designaste. Por eso va a ser muy importante que el correo electrónico que se designe esté correcto en el llenado, porque si está mal una letra, pues nunca me voy a enterar. Y lo peligroso, lo que ha sido criticado del buzón es que al llegar la resolución al buzón, ya llega el aviso y yo tengo un tiempo para verlo. Si yo no lo veo o lo consulto en ese tiempo, la información desaparece. O bueno, sí, ya no va a aparecer visible. O te avisan y se da por notificado, ¿no? O sea, no lo abriste y no me importa que no lo hayas abierto. Exactamente. Pasan 4 días, creo. Que eso fue una parte de la reforma, de las reformas recientes, porque antes decían, bueno, es que si no activo el buzón me tiene que notificar de manera física en el domicilio y no es así. Ahora, si no activas el buzón, dice la autoridad que te dará por notificado como si fuera por estrado. Entonces, pues, al final de cuentas no te vas a enterar. Es muy complicado analizar una notificación. Entonces, a través de tu teléfono te puede llegar un mensaje de texto, un SMS o bien el aviso de notificación en tu correo que te va a decir tienes aviso de correo de buzón tributario. Entonces ya con ese aviso accesas a la página del SAT y puedes consultar el documento. Lo que se tenga que contestar, igual que el mecanismo de defensa, que es el recurso ante la propia autoridad, pues se presenta ahora de manera electrónica. Entonces hay requerimientos electrónicos, los documentos se escanean, se suben y se envían. Sí, ya todo es más bien digital, ya no hay un tema de papel y las comunicaciones se dan por esa vía, ¿no? Y justo lo que comentabas, que hay un buzón tributario a través del cual podemos tener acceso con la e-firma o la firma electrónica. Y muy importante, ¿no? Que cuando se da uno de alta y tramita la firma electrónica, se la dan en un par de archivos, en una memoria USB y pues tener mucho cuidado siempre con ese documento, con esa memoria, no perderla. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué, José Luis? Revisar el documento. Cuando te dan efectivamente el dato en la memoria, te van a dar una hojita y en la hojita aparecen los datos que tú diste, el correo y el número. Teléfono. Entonces, antes de salir de ahí hay que corroborar que se haya capturado bien tanto el teléfono como el correo, para evitar problemas. Sí, porque si no te llega a un correo diferente y no te enteraste. Sí. Y ya cuando menos piensas ya tienes un problema, ¿no? Ahora, otra recomendación totalmente técnica. En el tema de los correos es bien importante que haya algunas fuentes de correo que los correos gubernamentales los marcan como spam, o correo no deseado. Entonces, si ese es el caso, en algunas cuentas comunes como son Gmail, Hotmail, etcétera, es importante también, si ya estoy dado de alta y demás, de vez en cuando, pues darle una vistita a los correos no deseados, porque a lo mejor
un comunicado oficial, se fue para allá. ¿Qué hay que hacer? Pues algo muy sencillo, simplemente habilitarlo como sí deseado para que ya lleguen, porque si no también puede ser que sí estén llegando, pero como está como correo no deseado, se fue a otra bandeja y pues no lo voy a ver tampoco. Excelente. Entonces yo ya me di de alta, tengo muy claro cuál es mi régimen fiscal, tengo muy claro el tema de mi buzón tributario, ya tengo mi firma electrónica y ahora sí empiezo a hacer negocio, que es lo importante, no empiezo a operar. Y a la hora de operar, pues obviamente cuando empiezo mis operaciones, pues seguramente habrá alguno de mis clientes que me diga, oye, pues necesito una factura. Y mucha gente luego se ha preguntado, ¿puedo desde el portal del SAT emitir mi propia factura o recomienda que lo haga a través de un contador? ¿Tú qué recomendarías ahí? Bueno, recordemos que parte de toda la reforma electrónica, pues también ahora existe la obligación que las facturas son electrónicas, ya no son en papel. Le llamas CFDI, ¿no? Los CFDIs famosos, ¿no? Entonces, en esta situación, el SAT permite que tú puedas emitir esas facturas. En la misma página pues hay un apartado donde te introduces tus datos y demás y puedes emitirla. Y también hay proveedores autorizados por el SAT que te dan el servicio. Un proveedor tiene la ventaja que te va a dar el servicio, te vende, ellos le llaman folios, es el número de CFDIs que puedes facturar por un paquete que puede ser trimestral, anual o por el número de folios. Pero muchos de ellos te ofrecen asesoría técnica en el llenado, te ofrecen que lleven un control de lo que vas facturando. Entonces yo aquí les recomendaría algo. Si van a tener pocas operaciones que son sencillas en el concepto de facturación y las claves, porque además hay todo un catálogo para las facturas y los conceptos y el método de pago, pues no necesitan contratar un servicio de estos. Lo pueden hacer tranquilamente en la página del SAT y también hay una guía y unas listas de cómo hacer el llenado. ¿Cuál es el problema? Que pues de repente se satura, se cae la página. Claro. Bueno, las vicisitudes de las cuestiones electrónicas, ¿no? Si yo ya tengo una operación más o menos mediana regular, hay paquetes muy accesibles con empresas distintas que te pueden dar el servicio. Entonces me parece que hay un paquete, por ejemplo, de 100 folios que a lo mejor no te los acabas en el año y te cuesta 650 pesos, ¿no? Con todo lo que estoy diciendo del soporte, capacitación y demás. Entonces, por ejemplo, pues ahí sería un gasto que sí vale la pena. Al final del día, pues tienes que emitir las facturas. Exactamente. Y a lo mejor, si no quieres estar tan embotado en la emisión, en la página del SAT, y dices, bueno, es un gasto que sí, versus la inversión de tiempo que hago, me beneficia, ahí sí valdrá la pena, ¿no? Y entonces, pues ahí sí vale la pena la contratación y bueno, no es un gasto fuerte ni oneroso. Además va a ser un gasto deducible. Claro. Y pues ahí sí sería recomendable por medida de control y por facilidad, porque el común denominador que hemos visto con la página del SAT pues es el tema de que se bloquea, se cae, se satura y es lógico por todos los usuarios que pueden estar en un momento dado utilizándolo, ¿no? Entonces, más en estos tiempos que estamos ahorita todos haciendo home office y cuestiones de más uso de la tecnología, pues eso hace que haya una saturación. Entonces, yo creo que el factor detonante sería a lo mejor de arranque no lo necesito, pero si yo ya veo que ya pasaron 3 meses y ya facturé 10 facturas, ya emití 10 FDIs, pues a lo mejor me estoy hablando que en promedio voy a tener 50, 60 facturas o más, pues sí vale la pena la contratación de un servicio de facturación. Sí, yo mismo me voy midiendo, ¿no? Yo voy proyectando, claro. Sabes que, y también dependerá de la actividad, ¿no? Porque al final del día hay actividades que por su propia naturaleza no emites tantos FDIs, tantas facturas. Pero habrá otras en las que sí tengas que emitir muchísimas más allá del margen y sobre todo cuando tienes operaciones quizá con empresas que sí te las piden. Sí, sobre todo cuando hay la relación directa con otros contribuyentes, porque por ejemplo si te dedicas a operaciones al público en general, ahí el tema fiscal es que te permite emitir comprobantes simplificados. ¿Qué es un comprobante simplificado? Un comprobante simplificado es un ticket. O sea, si se fijan, cuando ustedes van a una tienda comercial, a una pollería, se les dan un ticket. Tú no pides factura por tu pollo, es una factura, exactamente. Pero el ticket sí tiene un resumen de los requisitos que marca el artículo 29A del código. Entonces, pues dice el nombre, el RFC, etcétera, pero no trae todos los requisitos de una factura. Entonces, para este tipo de contribuyentes que se dedican o que la mayoría de sus operaciones son con el público en general, existe solamente la obligación que al final del mes tienen que hacer una factura global de las operaciones. Y esa factura es al público en general. Entonces, ahí estaríamos hablando que a lo mejor yo tuve en el mes
200 operaciones, pero realmente es la emisión de una factura. Claro, a lo mejor puse un restaurantito de comida china. Exacto. Y entonces vendí un chorro de paquetitos de comida china, pero pues seguramente nadie me va a pedir, exacto, mándame a mi correo mi factura, ¿no? Exactamente. Qué curioso, aún así, de estas visitas, no quiero ponerme muy técnico del fracción quinta del 42, que llega el SAT y dice, un funcionario del SAT y llega a como comenzar como y dice, ya me consumí mi cajita de comida china, dame mi factura. Y es como, sí, no, claro, dame un correo si quieres y te la mando. Claro. Y hay criterios luego de la autoridad que dicen, no, es que tiene que ser de forma inmediata, tú tendrías que exhibirle la factura. Eso ya es una cosa muy... Es un tema de criterio, porque si tienes la opción del comprobante simplificado, no tienes la obligación de expedir la factura, ¿no? Precisamente lo que hacen todos estos contribuyentes es decir, ¿quieres factura? Mira, aquí están los datos, te doy la liga, me mándame el correo y se te genera la factura. Igual que en una tienda comercial o departamental. Sin embargo, bueno, la autoridad muchas veces va con la intención precisamente para sancionar. Inclusive ahí, si nos metemos ya a cuestión más técnica, pues también el comprobante se tiene que emitir dentro de las siguientes 24 horas. Claro, entonces ¿no? Ahí ya inclusive ya el tema de la sanción hasta quedaría fuera de lugar, ¿no? Pero sí, este tipo de contribuyentes pues no tendría caso el estar con una empresa facturadora, pero si yo soy un proveedor y estoy teniendo distintos clientes que los cuales cada uno me pide factura, pues entonces ahí sí por control, hasta por cuestión de contabilidad, sería importante tener un sistema de facturación. Entonces, la recomendación es, si mi negocio se va a dedicar a la venta al público en general, por la propia naturaleza del mismo, vayámonos a este esquema nada más de la emisión de una sola factura mensual. Claro, del comprobante global. Pero si en este caso yo tengo una actividad que sí es más específica y que a lo mejor tengo que darle un concepto al CFDI por una prestación de servicio profesional, ahí sí no hay esta opción. Ahí sí no nada que te dice 15, 10 años al mes, no es es una prestación de un servicio específico. Sí, ahí sí se tiene que individualizar y pues ahí no cabe el comprobante simplificado. Súper. Y ya tengo mi alta en el SAT, ya tengo mi firma electrónica y ya empecé a facturar, ya tengo muy claro esto. Y entonces hay muchos emprendedores justo hoy en día que crean conceptos, que crean todo un concepto de marca. Y entonces ellos muchas de las veces buscan proteger justo esta propiedad intelectual, ¿no? Decir, oye, yo creé todo un concepto. Y no solo tengo un tema de logotipo, sino que tengo todo un concepto de marca y me gustaría que esto estuviera protegido, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Quién es la autoridad competente? ¿A dónde acuden? Sí, mira, el tema de marcas, bueno, ahí la autoridad competente es el INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que depende de la Secretaría de Economía. Entonces, el tema de la marca, yo puedo registrar el logo, la imagen o una situación mixta, que es la imagen con algún texto. Lo primero que tengo que hacer yo es tener obviamente ya identificado mi logotipo, si es mixto, si es una frase, y entonces tengo que hacer un trámite de registro ante este instituto. En la página de la Secretaría de Economía hay un apartado de este instituto y ahí se tienen que bajar una serie de formatos, uno de llenado de información general y otro para un pago de derechos que se cobra. Y yo lo que les recomiendo ahí, que cuando se va a registrar una marca, hay un catálogo de claves para el registro de las marcas, donde entran por el grupo o categoría de qué se trate. Entonces, lo primero que tienen que hacer es más bien una búsqueda por el giro, checar qué clave es la que le corresponde el tipo de marca. Por ejemplo, te puedo decir, en el caso de nosotros, servicios jurídicos, creo que es la 32. Entonces, si yo voy a registrar mi marca, por ejemplo, en el caso de nosotros, la marca de nosotros está registrada. Sí, entonces, ¿qué yo hago? Hago una búsqueda y entonces en la página del INPI se puede hacer una búsqueda. Entonces, le tecleo, a ver, mi logo se llama Tandem, ¿no? De hecho, déjame decirte que tuvimos un conflicto porque había algo registrado de HP. Wow. Una imagen un poco no han recibido una reclamación de por qué estás utilizando. No, porque sí nos fuimos a litigio y nos fue bien. Pero ese tipo de cosas es precisamente importante saber, porque a lo mejor yo meto el trámite del registro, me lo rechazan porque ya hay una marca similar registrada y el dinero que me cobraron, aunque es un derecho, pero no te lo vas a recuperar. Digo, sí lo pudiera recuperar porque recordemos que el derecho pues, es el pago de la contraprestación de un servicio, pero tendrías que demandar la devolución, no vale la pena, es un rollo, ¿no? Y estamos hablando que el registro ahorita te debe de costar 3,700, 800 pesos. Sí. Entonces, sí es súper importante corroborar el tema de lo que quiero registrar, a ver si no hay algo similar. En el tema de las marcas,
y en los logos hay algo muy importante que es el impacto fonético, ¿sí? A lo mejor el nombre no se parece, pero si se escucha igual, eso también. Una identidad fonética que puede hacer una confusión. No me va a permitir registrar. Te pongo un ejemplo muy burdo. El Hard Rock Café, ¿no? Todo el mundo lo ubica en hoteles y demás. Y entonces tú quieres abrir un café aquí, no es que si digo, ¿qué tal si le pones el Jarrón Café? Pues esos son Reebok, esos son Nike. Me acordé de eso. Es correcto, igual. Entonces, el Jarrón Café, tú estás de acuerdo que Hard Rock y jarrón no tiene nada que ver, pero se escucha muy similar. Y sí, como es el giro en el cual tiene el registro de la marca, pues seguramente a lo mejor te lo van a rechazar. Sí, entonces ya tendrás que entrar a un litigio innecesario de cuál es el grado de confusión real, etcétera. Sí, entonces algo que va a ser súper importante y es bien práctico es primero que hagan la búsqueda. Si hay un tema ahí que pueda haber confusión, lo que les recomiendo es modifiquen el logo o modifiquen la frase para evitarse problemas. Porque el tema, ¿qué pasaría? Tú metes, te lo rechazan, te puedes defender, sí, te tienes que ir a un litigio, el litigio va a durar, se tiene que ir a una sala especializada que está en México, te vas a aventar 2-3 años y a lo mejor no vas a obtener nada y ya le gastaste un montón de dinero. Mejor corrige la situación, modifica un poquito el monto, lo que ya gastaste y asunto resuelto. Una vez un asunto en Guanajuato. Pues Guanajuato produce mucho zapato y también produce tenis. Y entonces se les ocurrió a alguien por ahí hacer unos tenis Nike, pero literal N-A y C creo que se llamaban, así una cosa Nike. Que bueno, hay quien dice que se dice Nike y todo este tema, pero la mayoría de la gente le dice Nike. Aunque sea Nike. Entonces esos cuates hacen una marca de tenis Nike, pero mal escrita, evidentemente. Y las cajas dicen Nike, pero mal escrito. O sea, es evidente, un tema es evidente. Y entonces los venden diseños similares con una marca que suena similar. Y obviamente cuando les llega la bronca, empiezan a argumentar diciendo, pues es que sabes que es que no hay grado de confusión. Es que es muy evidente que la gente que me compra a mí Nike mal escrito sabe que no son zapatos originales. O sea, saben que es una imitación. Entonces, que la gente no está confundida, que tienen derecho. Y el argumento en aquel momento fue, es que no hay grado de confusión porque la gente sabe perfectamente que estos zapatos no son originales, no son los de la marca Nike. O sea, no hay un grado de confusión en que la gente yo le esté engañando diciéndole son zapatos originales. Y no solo eso, si fuera un tema ahí de derechos humanos en el que dijeron, pero ¿qué acaso la gente no tiene derecho a una cuestión aspiracional de tener un zapato de marca que se parezca? Entonces, ¿por qué le limitas eso a una persona con cierta condición socioeconómica? Y fue un argumento complicadísimo, yo no supe en qué paró. Pero es muy interesante porque alegaban ese tema de grado de confusión, ¿no? Pero es que la gente no está confundida, la gente sabe que está comprando piratería, o sea, nadie le está mintiendo, ¿no? Pero sí, claro, desde luego que aventarte esos rounds pues no tiene ningún sentido. Sí, ¿no? Y sobre todo por el desgaste que si estás empezando, por lo que quieres es tener las cosas bien. Ahora, fíjate, de ahí puede surgir algo muy importante porque el día de mañana las marcas, si te las registran, tendrán una validez del registro de 10 años que se puede renovar, ¿no? Pero ¿quién te quita que el día de mañana tu marca crezca, sea importante y puedes rentar la explotación de esa marca a través de un contrato de regalías y también te puede redituar en otros temas, ¿no? Entonces, sí es importante sobre todo cuando hay diseños, donde hay cuestiones de por medio interesantes, pues salvaguardar estos derechos porque puede ser la proyección para un negocio adicional más adelante. O sea, son valores intangibles, pero tú dirías la marca puede llegar a tener un valor económico. Entonces, no nada más es proteger que yo tuve esta idea, ¿eh? Sí, de hecho, fíjate, hay un estudio bien interesante. Luego, cuando lo pueden checar en la página de Standard & Poor's. Standard & Poor's hace un trabajo de investigación en el valor de las empresas cada 10 años. Y entonces la estadística que presenta en el 2015, que fue la última, ahorita pues todavía no llegamos al 25, pero del 75 al 2015, en el 75 del 100% de valor de una empresa, el 25% eran intangibles y el restante 75 eran activos tangibles. Y en el 2015 el 83% es intangible y el 17% es tangible. Y entonces ve cómo muchas de las grandes empresas ahora
lo que venden es mucho el tema de la imagen y su valor no cuantificado es la imagen. Bueno, pues un ejemplo muy claro, ¿cuánto vale la marca Coca-Cola? Claro. Y estás de acuerdo que si tú llegas y dices, aquí está la Beer Cola, que es lo mismo, pero más barato, pues no. Pero es una cosa que es un valor intangible, pero que incluso puedes meter en libros, ¿no? Incluso puedes aportar en una sociedad, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Entonces, eso parte es muy interesante porque además, fíjate, eso si lo llevas de la mano ahora con el tema adicional de las empresas socialmente responsables, el tener una buena imagen ante la sociedad y de manera interna te genera también una plusvalía adicional. Claro. Sí, eso digo, es un trabajo también de compliance que platicamos fuera del aire, pero hoy en día también parte de la proyección de lo que se puede trabajar para mejora en los negocios es precisamente la imagen. O sea, claro. Quien tiene una buena imagen, un buen trato con sus trabajadores, para la sociedad, ese trabajo comunitario, paga sus impuestos y demás, pues claro que va a ser una empresa interesante para invertir. Y en materia de cumplimiento de compliance, justo lo comentabas, digo, la tendencia ahora justo es esto, ¿no? O sea, sobre todo para participar en contrataciones públicas, claro. hay veces que para elegir a quién voy a contratar yo como gobierno para que preste X o Y servicio o haga X o Y actividad, pues yo tengo que darme cuenta quién está como más alineado con el cumplimiento de la norma y a lo mejor en el criterio de decisión puede llegar incluso a ser, sabes que tú sí tienes una política de cumplimiento, entonces a ti te voy a elegir versus otro que no la tiene, ¿no? Y creo que justo esta protección del ir cumpliendo con la ley te puede llevar a dar una actividad con mayor valor, ¿no? Porque al final del día, si estás frente a dos empresas en la que una no cumple la ley o tiene una aproximación con la norma le llama José María Manzanilla de avoidance, así como de yo trato de no meterme, versus una que tiene una cultura de compliance en la que trata de estar de acuerdo con la normatividad, yo como un gobierno, que luego los contratos son bastante grandes, diría, pues mejor vayámonos con la que está bien. Claro. Porque es la que tiene como todas las políticas de cumplimiento y con esa me sentiría más cómodo, ¿no? Entonces sí, eso que dices es muy importante. No solamente se trata de estar bien por una cuestión moral, es que eso tiene un valor económico también. Y además, ¿sabes qué? Que algo que debemos de inculcar o sugerir es que el tema del cumplimiento va a ir evolucionando siempre. Fíjate, ahorita estamos hablando del arranque de un negocio. Pero una vez que está arrancado el negocio, para que siga creciendo, pues va a tener que tener ese tipo de políticas. Entonces, imagínate, si es tú mutaste de una persona física, ya tienes una empresa, ya eres una persona moral, y decías ahorita el caso de que eres proveedor de gobierno. Uh-huh. Entonces, pues resulta que hay una reforma penal y la reforma penal te dice que la persona moral puede tener una responsabilidad y derivado de eso, pues te pueden extinguir hasta la persona moral. Uh-huh. Y que para que tú cumplas con esa parte tienes que tener un comité de seguimiento que vincule las sanciones internas y demás. Entonces, si tú dices voy para ese mercado, ¿qué tienes que hacer? Pues adaptarte al cumplimiento de eso. Exactamente. Entonces, eso es muy bueno porque siempre te va a redituar en otras cosas. Fíjate, en el tema del compliance que ahorita tocabas, la cuestión del análisis de riesgo es importante y alguien decía, es que yo cómo hacer un diagnóstico si yo no soy experto. No, es que no necesitas ser experto. O sea, para diagnosticar, lo primero que tienes que hacer es cuestionar. A ver, platícame, ¿cómo está el tema de tu empresa? ¿Qué problemática tienes? Y en base a ese entorno, tú ya vas viendo cuáles son tus prioridades de riesgo. Tienes situaciones de riesgo alto, medio, bajo, y a base a eso vas a hacer tu esquema de cómo atacar los problemas, ¿no? Llegar a un seguimiento para un objetivo en específico. Y eso después tendrá una evaluación y luego viene otra nueva implementación, porque esto es constante. Entonces, sí, claro, algo que es bien importante y que debemos de permearlo a otros profesionistas, digo, además de aquel que quiere hacer un negocio, pero es a los notarios, a la autoridad, es en la reorientación de que me digan qué es lo que debo de hacer para no tener problemas, por un lado. Y segundo, que al final esto me va a redituar en beneficios para mí, porque si yo estoy bien, claro, soy transparente, cumplo, estoy en el mejor esquema en el cual puedo optar, tengo mi compliance completo, tengo mi cumplimiento fiscal y demás, pues voy a tener una visión de inversión adicional y demás. Simplemente fíjate, ahorita que estamos en temas de COVID, ¿qué te gusta? El negocio de los gimnasios. Uh-huh. A ver, tú acababas de abrir en enero de 2020, hiciste una inversión grande y demás, te cierran 3 meses, ahorita ya van a empezar a abrir. Pues ahorita es el momento de hacer una evaluación, de decir, a ver,
mis riesgos, o sea, cuál fue mi costo, mi inversión, el mantenimiento, sueldos, todo este rollo, hacia dónde voy, cuál va a ser el proceso de recuperación. Pues claro que tienes que hacer una evaluación y no necesitas ser experto en el tema. El simple hecho de ser el dueño te va a llevar hacia esa finalidad, ¿no? Estábamos por el otro lado de que hubo mucha queja donde decían los empresarios, es que el gobierno federal no apoyó en nada con temas fiscales como en otras economías. Sí, sí, que todo totalmente de acuerdo. Aquí el único beneficio fue para las personas físicas que les prolongaron el plazo para la declaración anual. Pero yo te digo, bueno, ¿y no puedes hacer nada? Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? Ir a las herramientas que tengo en la ley. Tienes un cumplimiento extemporáneo espontáneo para el tema de las sanciones. Tienes la solicitud de diferimiento de pagos provisionales, tienes la condonación de multas, el convenio en pagos parcialidades. Digo, obviamente cada una de estas decisiones conlleva una consecuencia, pero a lo que voy con todo esto es que sí hay opciones. El tema es tener la mentalidad de decir, bueno, tengo la problemática, ¿cómo la voy a solucionar? Y cuáles son las herramientas que tengo al alcance. No tratar de esperar que alguien venga, me rescate, o tratar de esperar de que suceda algún milagro para que se corrijan las cosas. No, yo creo que algo que debe tener alguien que decide emprender un negocio en el tipo que sea, es esa capacidad de resiliencia, de irse adaptando. Claro. Porque si no te adaptas, te quedas en medio. Además, y creo que es una visión muy distinta del derecho, porque algunos emprendedores o algunos empresarios, los que realmente no logran grandes cosas, y tienen esta visión del derecho como algo reactivo, ¿no? O sea, yo voy con el abogado ya hasta que tengo que demandar, o ya hasta que tengo la bronca encima, pero antes ni les llaman, ¿no? Y creo que cuando tenemos una visión del derecho, y que la idea es que todos los emprendedores, que todas las personas que nos escuchen así lo empiecen a ver como aliado estratégico, es decir, como alguien que te da un acompañamiento y que te dice, ¿sabes qué? Es que no me hables hasta que tengas el problema desde antes, desde que preveas el modelo de negocio, desde que quieras hacer una operación determinada, desde antes de que quieras firmar un contrato, avísame y entonces yo te puedo dar el soporte correspondiente, y no hasta después que ya se te ahogó el niño en el pozo. Exacto. ¿No? O sea, y creo que cuando tengamos esta aproximación al derecho de no, es que los abogados solamente son problemas y los dejemos de equiparar al abogado es demanda, abogado es bronca, abogado es... Sino como, a ver, abogado puede ser el líder estratégico, y las grandes empresas, las que realmente logran grandes cosas, así lo ven. Claro. Toman incluso ventaja del entendimiento de la norma, de su acercamiento con ella. Hay quienes llegan incluso hasta temas de lobbying y cosas por el estilo. Pero creo que quienes realmente sacan provecho de la ley, que es evidentemente cumplirla, es aquellos que no la ven como algo a que hay que evitar, sino como algo que hay que conocer como mínimo, y tomar al profesionista del derecho o al de cumplimiento como un aliado estratégico, no tanto como un bombero que llegue cuando se está quemando todo, ¿no? O sea, no, tienes que ser tu aliado. Fíjate, la creación de empresas es el inicio, la creación, el desarrollo, los cambios y la terminación. Entonces, el problema, como tú bien lo dices, es que entramos nosotros en el 4 y el 5, ¿no? En los cambios y en la terminación. Y surgen todos los problemas de los tres anteriores. Y vienes arrastrando todo el origen. Entonces, el tema es que debemos de crecer, sobre todo para estas nuevas generaciones que están pensando en negocios, en el tema cultural de la prevención. Por eso que al final de cuentas, pues es compliance, es cumplimiento, ¿no? O sea, claro. A ver, es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que prevenir? ¿Cuáles son mis obligaciones y demás? Y no hacerlo de manera empírica como se venía trabajando en generaciones pasadas, ¿no? Me empiezo a ir con el negocio, como tú decías, lo pongo, crecí y todo está sin pies ni cabeza, y al final de cuentas, ya cuando viene la hora de cumplir, pues me acaban el negocio porque se salió de control. Entonces, el tema del abogado es prevención, no es solamente conflicto, choque o corrección, que es como habitualmente nos ven. Pero tú diste en un punto importantísimo. No es lo mismo prevenir, prever y que te lleven de la mano los trámites para que tengas un aterrizaje exitoso y no un accidentado. Entonces eso va a ser importantísimo, y creo que eso es lo que debemos de fomentar también nosotros con este tipo de programas, con decirles a los clientes, sugerirles, recomendarles, porque luego es una lucha complicada. A mí me ha tocado ver en empresas donde están los problemas evidentes, pero si quien toma las decisiones no quiere hacer la corrección, pues es imposible, ¿no? Imagínate que había una empresa donde tenían problemas de flujo por cuestiones operativas,
Y ahí el contador se atreve a decir, pues es que están los 4 hijos en nómina y cada uno gana 50,000 pesos y no se paran y no hacen nada, pero eso le está costando a la empresa 200,000 pesos mensuales. Llévalo al año. Claro. Si se rentara ese gasto, a lo mejor le da una válvula. Entonces, luego ese tipo de cuestiones que a lo mejor son más familiares y más de otro tipo social repercuten mucho en los negocios. Entonces, también otra recomendación muy importante es que el negocio se tiene que regir bajo las reglas del negocio, no bajo las reglas de yo soy el dueño, yo hago y deshago, ¿no? Y para eso estas reglas que siempre se han recomendado y que cada vez tienen más auge del gobierno corporativo, ¿no? No es el gobierno familiar, es el gobierno corporativo, ¿no? Exacto. Y creo que es muy difícil, sobre todo en empresas familiares que transitan hacia allá. Sí, porque estamos en una cultura donde tú te fijas, o sea, donde el papá hace la sociedad, mete a los hijos, a la esposa, pero son de papel. O cuántas empresas hay que tienen 20 años constituidas y no tienen ninguna asamblea hecha, nada, o sea, nada. Claro. El comisario tiene una función importantísima en una sociedad. Claro. Y lo tienen de adorno. El comisario es el que tiene que revisar todo el balance, generar toda la información financiera y avalarla y decir, y tú dime si has visto temas de asambleas al comisario. Es más, jamás. Lo ponen para el tema de la constitución de la sociedad y... Una vez uno donde el comisario era accionista, no sé qué le pasó ahí al notario, pero era qué cosa rara, era comisario y miembro del consejo de administración, era accionista. Dije, no, pues cómo lo hicieron aquí, pero bueno, digo. Y ese es el punto. Entonces, si vas creciendo, tienes que entrar muy en la dinámica que las cosas se van a empezar a salir de control y necesitas gente especializada. Si yo quiero tener un estudio de mercado bien armado, pues tengo que contratar a un mercadólogo, que esa es su chamba, claro. No decir yo pienso que el mercado ahorita está comportando pues más o menos por el COVID, puto. Sí, no te digo que creo que esa parte de que el emprendedor tenga esta humildad del acompañamiento, creo que es muy importante. Y desde luego que los profesionistas también deben tener esta ética de dar un acompañamiento que busque el logro de los objetivos del emprendedor, ¿no? Y que cuando el derecho se vuelve un área estratégico, creo que escala los efectos e impactos de cualquier emprendimiento. Y además se vuelve una relación muy sana, porque si tú estuviste al principio, orientaste y demás, pues tú vas a ser el abogado de confianza de mañana y la relación sigue fomentándose. Y no que a lo mejor en el momento le cobraste ni le orientaste, pues tú crees que qué imagen vas a tener. Y volvemos al tema de la imagen, ¿no? Yo creo que una de las áreas donde está muy presente el tema de la imagen es en nuestros servicios. Claro. Cuenta mucho el prestigio, la imagen y demás. Entonces, son valores agregados que debemos de ir integrando nuestra cultura de cambio, nuestra cultura de hoy en día. Pero creo que va a ser muy propositivo. Fíjate, el compliance, que tú lo sabes, empezó por ahí finales del 98, 99, tenía que empezar a jalar en Europa, Estados Unidos ya trae todo un avance muy distinto. Aquí como que se murió y luego volvió a reactivarse con el tema de la reforma penal por la responsabilidad penal de las empresas. Y ahorita como que está volviendo a arrancar. Entonces creo que es un buen momento para integrar como cultura de cualquiera de nosotros. Así es. El tema del cumplimiento y la mejora continua. Cumplimiento y mejora continua. Siempre es así como un ciclo de volver a empezar. Avanzo, reviso, cambio, avanzo, reviso, cambio. Y que que no se vea como un gasto innecesario, es como algo que es útil y que, como bien decías, va a redituar. O sea, claro, es una inversión. Eventualmente es una inversión que va a redituar y que al momento de que te seleccionen tú ofreces un valor agregado que quizá otros no van a ofrecer, ¿no? Y hasta en la comisión de un delito por alguno, ahí hay hasta discusiones sobre si es una excluyente responsabilidad tener tu política de compliance. Creo que puede hasta salvarte de algún problema. Pues, doctor, muchísimas gracias. Ya se nos termina el tiempo. ¿Algún comentario final que nos quieras compartir? No, hombre, pues un placer. Gracias por la invitación. Y de verdad, para todas las personas que nos escuchan, no se les olvide el tema de cumplir bien, acercarse a quien realmente sabe y no quedarse con ninguna duda. Eso es importantísimo. Luego muchas veces nos da pena preguntar por que van a pensar que no entendí o X, ¿no? No, aquí el tema es tener todos los escenarios claves, es más, todos los escenarios alternos para la mejor toma de decisiones. Excelente. Pues terminamos con eso. Muchísimas gracias, doctor. De nada, hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo. Recuerda que el conocimiento solo es útil si se comparte. Síguenos en tu plataforma de podcast favorito y en todas las redes sociales donde estamos como @elforopodcast. A mí me encuentras en todos lados como José Luis Álvarez o @AlvarezSánchez_. Hazme llegar cualquier duda o comentario, o bien si quieres que hablemos de un tema en particular. Recuerda que estamos aquí porque somos tu aliado estratégico.
Nos vemos el siguiente episodio.